Dios me les bendiga a todos los que están en este momento viendo este video. El Señor de toda gloria y toda honra les bendiga y les ayude a seguir caminando en las cosas del Señor. En esta mañana voy a orar por el mensaje que voy a dar. Y Dios permita, ¿verdad?, que este mensaje llegue a cada uno de ustedes. Señor Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te queremos dar la gloria y la honra que solo tú mereces, Padre, porque eres merecedor de toda alabanza, mi Dios. Yo te presento en esta hora a cada una de las personas, Padres, que van a ver este video para que tú les bendigas, les ayudes. Te invito, Señor mi Padre, a que tú entres en su vida, Señor Padre, y cambies, Señor, lo que está incorrecto o lo que no está caminando de acuerdo a tu propósito, mi Dios. Con esta palabra de Dios, de esta palabra tuya, mi Dios, yo entiendo, Señor Padre, que le quieres dar las herramientas a cada una de las personas que van a estar observando este video, Padre. Yo te pido que esta palabra cale en lo más profundo de su ser, Padre, para que ellos puedan, Padre, caminar en la palabra. Mi Dios, yo te pido que tú sanes a todo aquel enfermo que está viendo este video hoy, Padre, que tú por tus llagas dices que hemos sido nosotros sanados, Padre. Yo te pido sanación para las almas que están en este momento, sintonizando para buscar un poco de tu palabra en este momento, para las vidas en necesidad. Las personas, Padre, que no están en el mejor momento de su vida porque están pasando por situaciones o tribulaciones, aquellos hermanos que no han podido congregarse, Padre, yo te pido, Señor Padre, que les ayude, que les des palabra a diario, que no les falte nada, pero que sobre todo, mi Dios, escudriñen tu palabra constantemente para que ellos puedan estar, Señor Padre, conectados contigo en todo tiempo. Yo te pido esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en el día de hoy vamos a estar con el título La oración. Ese fue el tema que el Señor me dio en el día de hoy. Y la palabra comienza con Efesios. Y vamos a ir a Efesios, ¿verdad? Que está luego de los evangelios de nuestro Señor. Efesios capítulo 6, versos 14 al 18. Efesios es un libro pequeñito, así que tienen que tener, ¿verdad? Buscarlo con cuidado. La palabra del Señor nuevamente está en Efesios capítulo 6, versos del 14 al 18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es unos versos que a mí me encantan porque nos da las herramientas necesarias para nosotros poder guerrear, para nosotros poder estar de pie, para nosotros poder estar atentos y definitivamente preparados para los momentos, las pruebas, las situaciones, las guerras espirituales, para en tiempos de prosperidad estar preparados también. Esta palabra me encanta porque dentro de todo, ¿verdad?, nos dice cuáles son las armaduras que nosotros como cristianos debemos tener al momento, en todo momento, para poder superar ciertas situaciones o para estar firmes. Pero algo que a veces no vemos o obviamos dentro de la palabra es que nos concentramos en la armadura y no nos concentramos en lo que dice el 18, que pese a que tengas todo esto, ores en todo tiempo, con toda súplica y oración en el Espíritu, y que perseveres en la misma. No te dice que deje de orar, sino que perseveres, que la oración tiene un poder de sellar cada una de las piezas de la armadura que Dios nos da a nosotros para mantenernos en el camino firme. La oración es lo que lo sella todo. La oración dice que tiene que ser constante, perseverando y orando
por los santos. O sea, como dice otro versículo, orando los unos por los otros. ¿Por qué la oración es tan importante? Porque la oración es una comunicación directa de nuestro espíritu al espíritu de nuestro Padre. Es donde nuestro Padre, pese a que sabe todo lo que va a pasar, entiende cuál es la disposición de tu corazón en cuanto a asuntos en los que les necesitas una guianza. Como todos sabemos, hay asuntos que no hay que pedirle permiso a Dios para hacerlo. Por ejemplo, orar no hay que decirle a Dios, debo de orar esta semana por esto. Tú siempre oras, es constante, es algo que nunca termina. Tienes que continuar orando para que el Señor siga abriendo las ventanas de tus ojos a ver las realidades de las situaciones en las que estamos. La palabra nos dice que es en perseverancia. ¿Por qué en perseverancia? Porque la oración nunca debe menguar dentro del pueblo de Dios. Porque por causa de la oración nuestra armadura se queda ahí, de ahí donde viene nuestra fuerza para poder seguir leyendo la palabra, para seguir creyendo en la fe, para seguir caminando en la batalla con toda la armadura que vamos a estar necesitando. La oración es la que sustenta todo lo que hagamos para el Señor. Esto es basado en lo que la palabra nos dice aquí, que luego que nos da todas estas herramientas de las cuales podemos utilizar para guerrear espiritualmente o para estar firmes delante del Señor, nos dice que la oración básicamente lo cambia todo. La oración se convierte en parte de esa armadura de Dios, porque de la oración vienen las instrucciones de cómo vamos a utilizar todas las armas que nos han sido dadas. También tenemos para leer mi libro favorito en toda la Biblia. Este libro a mí me conmueve, este libro a mí me anima, este libro a mí me da esperanza. El libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo 6, versos 7 a 10. También es un libro pequeño, está en el Antiguo Testamento. Luego de los proverbios, entiendo yo. Pasas todos los proverbios y luego de allá vas a encontrar el libro de Daniel. Lo estamos buscando aquí con ustedes, no lo escribí. Así que santifiquemos al nombre del Señor mientras lo buscamos. Se encuentra exactamente luego del libro de Ezequiel. Si pasas Ezequiel, tú sabes que está luego de él. Entonces vamos a leer el capítulo número 6, en el nombre del Señor, los versos 7 al 10. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Nos habla de que todos los gobernadores del reino, magistrados, zapatras, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora hoy, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, nos dice aquí la palabra. Y el número 10 nos dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí nosotros sabemos que por envidia y por maldad y porque aquellos gobernantes querían tomar un lugar por encima de Daniel, confabularon todos en contra de Daniel, creando un edicto que ellos sabían Daniel no podía cumplir, porque Daniel decía ahí como él lo solía hacer, porque Daniel oraba y ellos sabían 3 veces al día peticionando al Dios del cielo, al Dios altísimo, al único Dios verdadero, Jehová. Nos dice la palabra que Daniel lo hacía constantemente y nos dice que cuando este edicto es proclamado, Daniel inmediatamente se firma, entiende que es una ley real. No nos dice en esta palabra que Daniel se somete al rey ni en esto ni en cuanto a la estatua. Porque toda ley que va en contra de un precepto del Padre no puede ser hecha por ningún hijo de Dios. No puedes abordar tal ley.
Y nos dice aquí que estos hombres, el rey sella, y en esos tiempos él usaba el anillo, con el anillo selló la ley, diciendo básicamente que todo, no había acepción de personas en cuanto a quién de el que peticionara a un dios o a un hombre fuera del rey fuese librado, sino que sería echado al foso de los leones. Y esta palabra, cuando el Señor me la da en el día de hoy, yo me quedo impactada porque el Señor me dice, asimismo se escribió un edicto en estos tiempos, no hay nada nuevo debajo del sol. El Señor me mostraba en nuestra conversación cómo en el día de hoy, en los tiempos que vivimos hoy, estas leyes están siendo promulgadas también por nuestros gobiernos, no todos, porque hay muchos Daniels, hay muchos que se levantan en contra de tales cosas. Y nos dice la palabra que Daniel, pese a esa ordenanza, fue a adorar y a peticionar delante de su Dios. Por lo cual, cuando a muchos de nosotros se nos dijo que cerraban las iglesias, muchas de las iglesias que cerraron entendían que la palabra nos dice a nosotros que debemos someternos a nuestras autoridades también terrenales. Eso significa lo que en el tiempo un príncipe, un rey, un César en los tiempos de Cristo. Y en este tiempo son los gobiernos. Cada ciudad, cada estado, cada nación tiene un gobierno. Pero mire qué interesante es esto cuando el Señor me lo muestra, así como el gobierno envió a cerrar muchas iglesias y otros gobiernos no lo hicieron. Yo le doy gracias a Dios que cuando decidí moverme de donde estaba, me dio el lugar preciso donde debía estar, donde habían hombres que no iban a doblarse por el momento ante las ordenanzas de gobiernos inescrupulosos y gobiernos autoritarios. Y muchas iglesias, de acuerdo a esas leyes, cerraron. Pero ¿qué pasa cuando las iglesias cierran? En este caso, que todo el mundo tiene que parar de orar. Cuando la oración para, hermano, cuando la oración cesa, el trabajo de Dios no puede ser cumplido porque no hay quien le peticione desde su corazón lo que se necesita. Y eso también lo trató de hacer el enemigo en estos tiempos. Intentó sacar las iglesias de congregarse, de estar juntos, porque tuvieron miedo a una plaga, a una mortandad. Y muchos pastores se sometieron bajo esa regulación específica de que no se congregaran, de que usaran máscaras, de que tenía solamente que haber una cierta cantidad de personas dentro de la iglesia. Muchas iglesias se sometieron a estas leyes de algún gobierno autoritario en el cual ellos nunca debieron hacerlo. ¿Por qué? Porque eso iba en contra de las leyes de Dios. En el momento que su iglesia cerró por causa del COVID, no los estoy juzgando porque cada cual hace lo que entiende, le parece, ¿verdad? Pero no debió de ser así. Debimos, como otras iglesias, ¿verdad? Yo no tengo iglesia, pero digo debimos para incluirme. Hubieron iglesias que no cerraron, hubieron iglesias que no tuvieron temor de mascarilla. Hubo un pastor en Tampa que el sheriff fue y lo arrestó y está peleando porque eso fue una violación al derecho de la libertad religiosa que fue otorgada para con nosotros. Eso es un edicto que se hizo años atrás cuando los cristianos escapaban de los monarcas de Inglaterra. Y se nos dice en la palabra que es algo súper interesante, que Daniel no hizo caso a ese edicto, así como muchas iglesias en este tiempo no hicieron caso al edicto de un gobierno autoritario que le dijo a la iglesia para de congregarse. Porque si la iglesia para, el propósito de Dios se para, hermano. Y las iglesias que no se sometieron en algunos otros condados, en algunos otros estados, les están tratando de imponer multa, muchas otras se las han dado. Hay pastores, como dije, que han ido presos. Hermano, el enemigo ha tratado desde mucho tiempo de parar a aquellos que han creído al llamado de Cristo, a todos aquellos, los judíos que siguen la ley judaica. Han tratado de parar eso porque saben que en medio de la oración, la congregación de la iglesia, hay poder. Y yo soy de las que creo que cuando un gobierno empieza a imponerte cosas que van contra de las reglas de Dios, ese gobierno tú no te puedes someter. ¿Y qué nos enseña Daniel? Daniel nos enseña, que por eso es que amo tanto este libro, que pese a que había una sentencia de muerte ya declarada sobre su vida, si él iba en contra de esa ley que fue promulgada, de ese edicto, él le creía
al Dios verdadero, igual que los otros 3 jóvenes. Él le creía al Dios verdadero, que aún su muerte era para vida. Porque Daniel no tuvo temor en tiempos en donde todo parecía que lo iba a inundar, que la muerte le acechaba. Él no tuvo temor. Porque si bien es cierto que nosotros debemos someternos a las autoridades, cuando estas autoridades van en contra de la autoridad de Dios, usted sigue estando bajo la autoridad de Dios. No puede someterse a un gobierno. Y hay algo que siempre digo, el que tenga miedo de morir, ¿sabe qué? Que no nazca. Porque nacimos un día para morir en otro. Tenemos que tener la certeza de que en medio del proceso, en medio de una enfrentación quizás de algo legal, en medio de lo que sea, cuando lo que le imponen va en contra de los principios bíblicos dados por nuestro Creador, usted no puede doblegarse ante ellos. Cuando hay edictos que van en contra de lo que Dios ha establecido, usted no puede doblegarse, usted no puede apoyar ni a los tales ni las tales cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros acá en los Estados Unidos, cuando se nos dice que dejemos de congregarnos, están matando la línea de sangre que tomamos directamente de Cristo y de Jehová, porque hay gente dentro de las iglesias, y desafortunadamente hay que decirlo, que no entienden que la iglesia no es una estructura, sino que somos el cuerpo. Estas personas necesitan ir a la iglesia para nutrirse y seguir aprendiendo. Hay otras personas como yo que cuando la iglesia a la que yo asistía no abrió por temor, yo hacía los cultos en mi casa con mi familia porque la iglesia no paraba. Este ministerio me empujaron con violencia, del cual lo comencé en respuesta a que habían cerrado las iglesias, porque yo no tengo congregación, yo no tengo personas, ¿verdad? Yo ahora me congrego en un lugar que entiendo es el lugar que Dios me permitió estar, y que, como todo, hermano, si la iglesia donde usted va le tiene más miedo al gobierno que al Dios del cielo, hay un problema. Y muchos te tildan de fanático, de que tú estás loco, No, hermano, el amor de Dios. Y la palabra ya nos los había dicho antes también, que nos iban a llamar locos, que nos iban a llamar desquiciados, que el mundo nos odiaría. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a leyes que no van de acuerdo al propósito de Dios. Yo quiero que tú entiendas que es importante orar para que el Espíritu Santo te dé discernimiento de cómo pelear las batallas que están frente de ti. Porque cuando el enemigo te amenaza con matarte, que siempre lo ha tenido en mente, no porque tú vayas a la iglesia estás protegido. Simplemente Dios tiene un tiempo determinado y el enemigo no te puede tocar por eso. Pero en el momento en que te toque morir por causa de Cristo, entiende que eso es para la gloria de su nombre, y que el tal que cumple las leyes de Dios y no cumple la de los hombres, ese tal está recto delante de Dios. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa que te critiquen, no importa que como los amigos de Job te digan, pero algo hiciste, estabas en pecado. No importa que como la esposa de Job te diga, maldice a tu Dios y muérete. No importa que Jezabel venga con una congregación enorme a venir a matarte y tú te tengas que esconder como Elías. No importa. No importa la situación que tengas de frente. Si oras constantemente y entiendes que cuando por medio de la oración el Espíritu te revela que hay ordenanzas, hay leyes, hay estatutos, hay cosas, inclusive en tu trabajo, en las cuales no te puedes someter porque no van de acuerdo al propósito bendito de nuestro Dios, de su santidad, a lo que fuimos llamados. Si tú no te puedes parar como trompeta, te hablo de un versículo que di en un estudio anteriormente en Apocalipsis 21:8, que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Y ahora los quiero llevar a la palabra en Lucas. Ese es uno de los evangelios. Ese debe ser un poco más fácil de buscar. Vamos hacia el Nuevo Testamento. Lucas 22:39, versículo 22. Del 39 al 46, hermanos. Y la palabra nos dice lo siguiente.
Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Habla de Jesús. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El sello de la oración sobre tu vida, sobre la mía, para no entrar en lugares donde no nos han llamado. Esta parte de Jesús me gusta mucho porque él oró que no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Si él hubiera podido, quizás no iba a morir, pero él entendía que la voluntad del Padre estaba por encima de su propia voluntad. Y les digo esto, hermano, no para que nadie se sienta culpable. Si alguno en algún momento se fue de la iglesia y no quiso ir por miedo al COVID, pues mira, pídale a Dios, arrepiéntase y pídale al Señor que le perdone y que le ayude a tener nuevas fuerzas. Porque aquí ninguno estamos exentos de pecados, hermano, ninguno. Todos nos atemorizamos, todos tenemos miedo, pero tenemos que entender que nuestro norte es el Señor. Y esta palabra me ministra porque yo quiero que tú entiendas que hay veces oraciones en donde tú anhelas con todo tu corazón que algo ocurra, pero es propósito de Dios que eso no se dé para que tú puedas entrar dentro de lo que Dios tiene planificado para ti. Y cuando yo escucho, cuando leo que dice que él oraba con angustia, que él estaba intensamente agonizando en su oración, hermano, a mí me recuerda, por ejemplo, yo cuando era joven, yo tenía un hermano, obviamente no voy a contar mi testimonio, pero no es el tiempo, pero le quiero contar esto. Y yo oré mucho por mi hermano, porque mi hermano estaba en agonía, había recibido un balazo en la cabeza y estaba muriendo. Y yo me acuerdo que si en toda mi vida yo he orado, yo nunca oré tan y tan angustiosamente y tan fuerte y con tanto ímpetu como yo oré por mi hermano a los 14 años de edad. Porque le amaba con toda mi alma. Y les digo, hermanos, que oré tan intensamente que no llegó hasta creo las 3 de la mañana cuando una persona se presenta a mi casa trayendo los objetos de mi hermano que le habían sido entregados del hospital. Cuando traen estos objetos, yo entendí que ya mi hermano había fallecido y yo me puse a limpiar estos objetos como si lo esperase. Oré de tal manera que le pedí a Dios que yo entendía que mi oración había sido tal que iba a ser escuchada, pero no lo fue. Mi hermano falleció. Y aunque yo no entendía el proceso del por qué yo pasaba eso, el proceso fue necesario para mi vida. El proceso fue necesario para que yo pudiera hoy estar aquí hablándote, para que yo pudiera moverme a otros lugares en mi vida que Dios tenía como propósito de lo que yo iba a hacer. Y le repito, hermano, nunca en mi vida yo he orado tanto, con tanto fervor, como oré en esa madrugada. Pero mi oración no fue contestada. Y yo te vengo a decir a ti que hay veces hay oraciones que no son contestadas porque no te convienen y no son parte del propósito, que aunque tú quieres que sean contestadas, las mismas son necesarias que no lo sean para que el propósito de Dios y no tu petición se haga. Hay oraciones que no van a llegar a tal forma a cumplirse porque son necesarias que pases por ese desierto para poderte formar. Hay oraciones que por más ferviente, no importa que tu alma esté derramada, el Señor no va a responder.
porque no son parte de su propósito. No es que te convengan o no te convengan, es que no son parte del propósito de Dios. La palabra nos dice que cuando oremos, oremos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, no para que lo que deseemos sea cumplido. La oración no se trata de ti, la oración no se trata de mí, la oración ni siquiera se trata de la iglesia. La oración se trata para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en la mía y en la del mundo entero. Y hay veces que nosotros tenemos que ser pasados por situaciones dolorosas, momentos de desaliento, angustias y pruebas, pero la oración es la que nos mantiene. Que pese a que lo que peticionamos no ocurre y no viene a ser real en nuestras vidas por cuanto el Padre determinó que no era necesario para su propósito en ti, la misma nos dará la fortaleza. Les comento que aunque oré y supliqué y Dios no contestó mi palabra, eso me llevó a mí a apartarme y ya ahí no voy a entrar porque es parte de mi testimonio, pero yo no estaba con Dios por muchos años, porque el dolor de que Él no contestara una petición de salvarle la vida a mi hermano. Pero yo le glorifico a Dios del cielo, yo le doy la gloria a Dios, que dentro de mis procesos me enseñó la importancia de la oración. Porque como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios, como siervo, como lo quieras llamarte, tienes que entender que van a haber momentos en donde tu oración, aunque tú la peticiones con toda tu alma, no va a ser respondida y no puedes renegar del Padre, sino que la oración pide que te mantenga firme. No peticiones lo que no se te ha cumplido, sino peticiona que sea parte del plan de Dios y que te puedas mantener de pie delante de nuestro Creador. Hay oraciones que tenemos que orar con todo súplica porque verdaderamente Dios las necesita. Pero la realidad es que Dios no está ahí para complacernos en nuestros caprichos, en nuestras necesidades, en lo que nosotros queremos. Dios da todo aquello que conforme a su propósito debe ser dado. Y la oración para ti y para mí, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, es para fortalecernos. Es para fortalecernos en el momento de la prueba, cuando Dios escuche o no escuche. Porque hay oraciones que Dios escucha y nosotros las tomamos, desviamos las bendiciones y las convertimos en maldiciones. Porque Dios nos da lo que peticionamos para un propósito que Él tiene y nosotros torcemos todo lo que Dios predestina para nosotros de acuerdo a eso que nos dio y dañamos su plan en nuestras vidas. Pero Dios no pierde tiempo porque pese a que tú le dañes el plan, Él va a buscar a otro que se comprometa a cumplirlo. Pero te digo, hermano, que si tu oración no ha sido contestada, si tu oración Dios no la contestó, punto, no te desanimes. Es parte del propósito. Sigue orando para seguir manteniéndote de pie, seguir manteniendo tu integridad, pese a que te señalen, te juzgan, pese a que te digan que tu Dios no existe, que dónde está el Dios que hace 2000 y pico de años dijo que venía y no ha llegado. No te confundas porque la palabra te lo dice, que muchos te dirán tu Dios tarda en llegar, pero tú tienes que tener la certeza de que todo lo que estamos viviendo es para que el propósito de Dios se cumpla en ti y en mí. Y no permitas que ninguna ley quite de ti tu relación con Dios. Si hay alguna ley que atenta contra los principios que la Biblia ha establecido, la tal ley queda nula ante los cielos. Y tú quedas libre de cualquier pecado por cuanto obedeciste la ley de Dios y no la del hombre. Yo le pido al Dios del cielo que te bendiga en esta hora, que te dé la fortaleza en el espíritu que necesitas para tú poder servirle al Dios del cielo con toda súplica, oración, entendiendo que es su voluntad en tu vida, que es su voluntad en
tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te salve, que Dios te cuide en esta hora y te llene de sus bendiciones. Que este año sea uno revelador para tu vida. Que sea un año en donde tus ojos espirituales se abran para ver los ataques del enemigo y que puedas tú estar delante del Dios, parado o parada de frente, haciendo la guerra en toda súplica y oración delante de nuestro Dios. Pido esto en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Hermano, no te desconectes de la oración. Mantente conectado o conectada a la palabra que Dios nos ha dado por medio de esos hombres inspirados en su palabra.